Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a resolver el problema número 3 aparecido en Extremadura. Este problema apareció en Extremadura en el año 2023, ¿de acuerdo? En el año 2023 y lo vamos a resolver. Nos dice una barra de madera de densidad relativa a 0,14 gramos por centímetro cúbico, 30 centímetros cuadrados de sección y 0,75 metros de longitud, es decir, tiene densidad relativa 0,14. Tiene una sección de 30 centímetros cuadrados, es decir, 30 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Tiene una longitud de 0,75 metros, ¿de acuerdo? Dice, está sujeta, como se indica en la figura, mediante una articulación en el punto A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este punto va a ser importante a la hora de calcular los momentos. Desde a 30 centímetros sobre el nivel del agua, es decir, sabemos que esto de aquí, este trocito mide 0,3 metros, ¿de acuerdo? Eso es lo que sabemos. Tiene que tener acoplada una en B, ¿de acuerdo? Una pesa de masa, es decir, la masa del cuerpo es de 3 kilogramos, ¿vale? Compuesta con un material de una densidad relativa, prima, de 1,25 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Dice determinar la longitud de la barra, es decir, nos va a pedir la longitud de este trozo, ¿de acuerdo? L' si queréis. Dice el ángulo, este ángulo, de acuerdo a alfa, que forma la barra con el nivel del agua cuando se alcanza el equilibrio. Nos da la gravedad y nos da la densidad del agua también, ¿no? Bueno, lo vamos a pintar, lo voy a pintar por aquí, ¿vale? Un poquito más grande, en el cual nosotros tendríamos aquí la barra, ¿vale? Y aquí tendríamos el cuerpo, ¿vale? Y aquí tendríamos el cuerpo colgando. De aquí tendríamos por aquí tendríamos, de acuerdo, lo que es la superficie del agua, ¿de acuerdo? Y quedaría tal como así. Y esos son los datos que tenemos. Bueno, pues si pintamos un poco las fuerzas que tenemos, aquí tendríamos por un lado el peso del cuerpo, ¿vale? Aquí tendríamos el peso del cuerpo. ¿Qué otras fuerzas tendríamos? Bueno, pues otras fuerzas que tendríamos, aquí tendríamos el empuje. Ese sería el empuje del cuerpo, es decir, por un lado tendríamos el empuje del cuerpo, por otro lado tendríamos el peso del cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahora tendríamos el empuje de la barra de madera, por ejemplo, el empuje de la barra de madera que estaría en la mitad justo, ¿de acuerdo? De la parte sumergida, es decir, este sería el empuje de la madera, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos también el peso de la madera que estaría ubicado en la mitad, ¿de acuerdo? Estaría situado en la mitad de la longitud de la madera. Y este sería el peso de la madera. El peso de la madera. ¿De acuerdo? Esas son las fuerzas que van a intervenir en nuestro ejercicio. Porque luego podríamos pintar por aquí la reacción de la tal, pero bueno, no va a afectar. Nosotros vamos a calcular el momento respecto de este punto A. ¿De acuerdo? Y como está en equilibrio, por lo tanto sabemos que la suma de los momentos va a ser igual a 0. Vamos a saber que la suma de los momentos va a ser igual a 0, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que, por un lado, bueno, este ángulo de aquí que no lo he puesto, este ángulo de aquí es alfa, y por lo tanto este ángulo de aquí también va a ser alfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos por un lado lo que son los pesos, que tienen que ser igual a los empujes, ¿de acuerdo? La suma de los momentos, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que la suma de los momentos va a ser igual a 0. De tal forma que tendríamos por un lado la masa, el peso del cuerpo, por ejemplo, masa del cuerpo por G, por la distancia. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la distancia? Bueno, pues tendríamos que ver esta distancia de aquí. ¿De acuerdo? Esa es la distancia que nosotros tendremos que ir. Y esta distancia va a ser L coseno de alfa. ¿De acuerdo? Esta distancia de aquí va a ser L coseno de alfa, ¿de acuerdo? Porque esto de aquí es alfa, por lo tanto esto es la distancia que me interesa, ¿de acuerdo? Y esto va a ser L coseno de alfa, ¿vale? Más la masa de la madera por G, y ahora es la mitad, ¿de acuerdo? No es completo, es decir, L partido de 2 coseno de alfa. Y esto va a ser igual, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a los empujes. Nos vamos a los empujes, es decir, que sea la densidad del agua, por la gravedad, por el volumen, ahora estamos haciendo primero el del cuerpo, ¿de acuerdo? Por el volumen del cuerpo que ocupa, ¿de acuerdo? Por el volumen del cuerpo, y ahora por L coseno de alfa, que estamos como antes, está a la misma distancia, ¿de acuerdo? Más, ahora nos vamos al empuje
de la madera, de acuerdo, de lo que es la madera que está soportando el cuerpo, que hemos dicho que va a estar a esta distancia. Esta distancia va a ser, ¿cuál va a ser? Bueno, pues será la densidad del agua por G, por el volumen de la madera sumergido, ¿de acuerdo? Por el volumen de la madera sumergido. ¿Y esto que va a ser igual? Pues va a ser, esta distancia va a ser L menos X partido de 2 por el coseno de alfa. Este L partido de 2, esto es sumergido, ¿vale? Este L partido de 2, esto es X, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto será, ¿vale? L menos X partido de 2, que es esa distancia. Importante que esto no es el volumen de la madera total, sino que este es el volumen de la madera sumergida. ¿De acuerdo? Este será el volumen de la madera sumergida. Ahora, por ejemplo, aquí el coseno de alfa lo podemos tachar, ¿de acuerdo? El coseno de alfa lo podríamos tachar. Ahora, sacando factor común, por ejemplo, nos quedaría L, nos quedará L, ¿de acuerdo? Masa del cuerpo G, aquí nos vuelve a quedar más masa de la madera por G partido de 2, ¿de acuerdo? Y ahora aquí esto pasa por el otro lado, pasaría por el otro lado restando, ¿no? Menos la densidad del agua, ¿de acuerdo? Por el volumen del cuerpo por G, ¿de acuerdo? Creo que no me queda nada para atrás. Densidad de la madera, G, volumen del cuerpo, L es el factor común. Vale, y aquí nos quedaría la densidad del agua por G, por el volumen de la madera sumergido, por L menos X partido de 2. Podemos eliminar también, que no lo he dicho antes, G y G lo podemos eliminar, ¿de acuerdo? Venga, por lo tanto nos quedaría ahora mismo L, la longitud de la madera, por la masa del cuerpo, más la masa de la madera partido de 2, menos la densidad del agua por el volumen del cuerpo, igual a la densidad del agua por el volumen de la madera sumergida, ¿de acuerdo? Por la longitud menos X partido de 2, ¿no? Venga, por lo tanto podemos seguir. Tenemos, venga, la masa del cuerpo. Para la madera no tenemos la masa de la madera, ¿de acuerdo? Lo que estás fijando ahora, no tenemos la masa de la madera. Sin embargo, tenemos la longitud, la sección y la densidad. Es decir, para la masa de la madera, ¿de acuerdo? Tenemos la longitud de la madera, tenemos la sección, ¿de acuerdo? Tenemos longitud, tenemos sección y tenemos la densidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí podemos sacar la masa de la madera, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos la longitud, que es 0,75, por la masa del cuerpo, que hemos dicho que son 3 kilogramos, más, ahora tendríamos la masa de la madera, ¿de acuerdo? Por la longitud, es decir, tendríamos que serían los 0,14, es decir, que serían 140, pasado al sistema internacional, 140 por 0,75 por 30 por 10 elevado a menos 4, densidad por longitud por sección, ¿de acuerdo? Todo esto a partir de 2, menos la densidad del agua, menos 1000 por el volumen del cuerpo, ¿de acuerdo? Que será 3 partido de 1250, que sería su densidad, ¿de acuerdo? Igual a la densidad del agua, ¿no? 1000 por el volumen sumergido, que hemos dicho va a ser 30 por 10 elevado a menos 4, que es la sección, por la longitud de la parte sumergida, que es X, ¿de acuerdo? Por L, que es 0,75, menos X partido de 2. Tendríamos una incógnita donde la única, ¿de acuerdo? Perdón, una ecuación donde la única incógnita es X, nos va a quedar una ecuación de segundo grado que nos va a quedar del tipo 1,5 x al cuadrado, 1,5x al cuadrado menos 2,25x más 0,5681. Y esto será igual a 0, ¿de acuerdo? Calculamos el valor de x y nos da dos soluciones, 1,2 y 0,33.
¿Qué le ocurre? Que 1,2 no puede ser solución, porque si la longitud es 0,75 no podría solución. La longitud de la madera nos da 0,33x, lo que aparte que está sumergida. ¿De acuerdo? La parte sumergida es 0,33x. ¿Qué nos pide el ejercicio? Determinar la longitud de la barra sumergida. Pues la longitud de la barra sumergida son 0,33 metros. Ya la tenemos. ¿Vale? ¿Qué es lo otro que nos pide? Y el ángulo que forma. ¿De acuerdo? El ángulo que forma. Si esto mide 0,33, esto de aquí mide 0,33, ¿de acuerdo? Este trozo también lo podemos conocer porque es 0,75 menos 0,33, es decir, nos va a quedar 0,427. Es decir, si nos vamos, si aquí tenemos 0,33, aquí tenemos 0,427, ¿de acuerdo? Esto es alfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que ya nos queda, aquí tenemos que esto era 0,3, que nos lo dice el ejercicio, pues tenemos que el seno de alfa será 0,3 entre 0,427, ¿vale? Y por lo tanto ya tenemos alfa, que nos da 46 grados. Bueno, pues como veis, este es el ejercicio que apareció en Extremadura, ¿vale? Como hemos dicho, este ejercicio apareció en Extremadura en el año 2023 y un ejercicio asequible, ¿de acuerdo? Que se puede hacer y es de los que venimos haciendo en nuestra relación de problemas. Venga, podemos seguir. Bueno, pues continuamos con el ejercicio número 4 del supuesto 1 aparecido en Extremadura en el año 2023, ¿de acuerdo? Dice, Thomson determinó la carga eléctrica específica del electrón, es decir, la relación, nos va a pedir la relación carga-masa, utilizando un tubo de rayos catódicos con un condensador plano en su interior y una pantalla fluorescente que hacía visibles los haces de rayos catódicos. Cuando el condensador estaba descargado, los electrones incidían sobre la pantalla O, es decir, los electrones se lanzan, inciden sobre la pantalla O, es decir, si la diferencia de potencial entre las placas del condensador era la diferencia de potencial entre las placas del condensador era 0,56 voltios, los electrones incidían en el punto P. A continuación crea un campo magnético constante, es decir, luego va a crear un campo magnético que tiene un valor de 7,5 por 10 elevado a menos 5 teslas. Dice cuando la diferencia de potencial delta V' era de 3 voltios, ¿de acuerdo? Incidían aquí en O, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener dos casos diferenciados, vamos a distinguir dos partes del ejercicio, ¿de acuerdo? Por un lado, cuando solamente aplicamos una diferencia de potencial de 0,56 voltios que van a impactar en el punto P, y por otro lado, cuando tenemos una diferencia de potencial y un campo magnético y impactan en el punto O, ¿de acuerdo? Y nos pide que indiquemos el sentido del campo magnético y la carga específica de los electrones, ¿vale? Bueno, simplificando el problema, cuando yo solamente tengo aquí la carga positiva, es decir, cuando no tenemos campo magnético, aquí la carga negativa, el electrón, de acuerdo, accedería al tal como se refleja en el ejercicio, de acuerdo, entre las dos placas, es decir, teniendo en cuenta que aquí vamos a tener 1 centímetro y 1 centímetro, y aquí haría un movimiento de composición de un movimiento rectilíneo uniforme más un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, recorriendo una distancia. Aquí tendríamos la placa con una composición del movimiento y aquí tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Esa es un poco la composición del ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una fuerza, en este tramo donde estaría el condensador, vamos a tener una fuerza que actúa sobre el electrón con esa dirección y ese sentido, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el ejercicio. Posteriormente, cuando aplicamos el campo magnético, ¿de acuerdo? Tendremos el electrón y en este caso tendremos la fuerza del electrón aplicándolo en un sentido y la fuerza magnética debido al campo magnético en otro, de tal forma que el electrón no se va a desviar, ¿de acuerdo? Y va a impactar en el punto O, ¿vale? Esa es un poco
la situación que vamos a tener en los dos casos. Sería el punto, el apartado como la parte 1 y la parte 2 del ejercicio, ¿de acuerdo? Como la parte 1 y la parte 2. Vamos a comenzar con la parte 1, teniendo en cuenta que tenemos una diferencia de potencial de 0,56 voltios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el campo creado entre estas dos placas va a ser la diferencia de potencial entre la distancia entre las dos placas, que será 1 más 1, D más D, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendremos 0,56 entre 0,02 metros, porque hay un centímetro y un centímetro, ¿de acuerdo? De tal forma que el campo eléctrico sería de 28 voltios por metro, ¿de acuerdo? En esta parte 1 tenemos que en el eje X será igual a V sub 0, ¿de acuerdo? Que no se modifica, mientras que V sub Y sí se va a modificar, ¿de acuerdo? Y tendremos que X será igual a V sub 0 por T, ¿de acuerdo? Mientras que Y tendremos que el eje, la parte Y sí que va a ser acelerado, será la fuerza en el eje Y, pues va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y, de tal forma que esta aceleración en el eje Y será igual a la fuerza eléctrica, será igual a la carga por el campo eléctrico, de acuerdo, entre las placas del condensador, partido de la masa, ¿no? Tendremos V sub I, que será igual a sub I por el tiempo que esté entre las placas del condensador, ¿de acuerdo? Y esta I, que será igual a un medio de la aceleración I por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Esta para la parte 1, ¿de acuerdo? Para la parte 1. Ahora si nos vamos a este supuesto 2, ¿de acuerdo? Ese es el planteamiento. Tendremos el campo magnético, 7,5 por 10 elevado a menos 5 teslas. Menos 5 teslas, ¿de acuerdo? Como no se desvía, ya hemos dicho que la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza magnética, ¿de acuerdo? Van a ser iguales. Tenemos que la fuerza eléctrica, pues hemos dicho que va a ser igual a Q por el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Creado entre las placas del condensador. Y la fuerza magnética, pues tenemos que va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético aplicado. Carga y carga se nos va. Que nos faltaría aquí el campo eléctrico. Nos dice que la diferencia de potencial es de 3 voltios y lo hacemos exactamente igual que en la parte 1, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que el campo eléctrico, en este caso prima, pues será igual a los 3 voltios, ¿vale? Será igual a 3 voltios entre la distancia que hemos dicho que es 0,01 más 0,01, ¿de acuerdo? De tal forma que este prima nos va a dar un valor de, este campo eléctrico prima nos da un valor de 150, ¿de acuerdo? Nos va a dar un valor de 150 voltios por metro, ¿vale? De tal forma que tenemos la velocidad, que es lo que nos vamos a averiguar ahora, esa velocidad inicial que no la teníamos, por lo tanto esta velocidad inicial la vamos a averiguar. Tenemos que la velocidad va a ser igual al campo eléctrico, que hemos dicho que es 150 voltios por metro, 7,5 por 10 elevado a menos 5 teslas, y tenemos que la velocidad en este caso van a ser 2 por 10 elevado a 6 metros por segundo, es decir, la velocidad con la que acceden los electrones de acuerdo al espacio ubicado entre las dos placas del condensador es de una velocidad de 2 por 10 elevado a 6 metros por segundo, ¿de acuerdo? Esa será la velocidad de acceso, esta es la velocidad inicial, 2 por 10 elevado a 6 metros por segundo. X, que es la longitud, de acuerdo de las placas del condensador, que nos dice que es 8 centímetros. ¿Cuánto tiempo está el electrón entre las placas del condensador, teniendo en cuenta que esto mide 8 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues si mide 8 centímetros, nosotros sabemos que el tiempo que va a estar entre las placas del condensador va a ser estos 8 centímetros, esta es la velocidad inicial, es decir, será 0,08 entre 2 por 10 elevado a 6 metros por segundo, metro y metro. Nos da un valor de, en segundos, de 4 por 10 elevado a menos 8, 4 por 10 elevado a menos 8 segundos, el tiempo que está el electrón entre las placas del condensador. Ese es el tiempo que está el electrón entre las placas del condensador, ¿vale? Por lo tanto, ya tendríamos esta parte, también la tendríamos, ¿vale? Nos vamos a la parte de Y, ¿de acuerdo? Del eje Y. Tenemos que V sub X, ya hemos dicho que es 2 por 10 elevado a 6 metros por segundo. V sub Y, ¿de acuerdo? Nos va a tener el valor de V sub Y, teniendo en cuenta que es Q sub E. V sub Y será Q por el campo eléctrico partido de la masa por el tiempo, de tal forma que VI
nos va a dar, tenemos el campo eléctrico que hemos dicho que es 28, ¿no? 28 voltios por metro por el tiempo que hemos dicho que es 4 por 10 elevado a menos 8 segundos, Q partido de masa, ¿de acuerdo? Q partido de masa, de tal forma que V sub I nos va a dar un valor, perdón, V sub I nos va a dar un valor de 1,12 por 10 elevado a menos 6. ¿Sí? Carga partido de masa metros por segundo, ¿vale? Eso sería V sub I. Bueno, pues ahora vamos a calcular este I sub 1, ¿de acuerdo? Y este I sub 2. Y la suma de ambos, de I sub 1 más I sub 2, tiene que salir 1,4 metros. Eso tiene que salir 1,4 metros, ¿de acuerdo? De tal forma que I sub 1 va a ser un medio de A sub I por el tiempo al cuadrado, e I sub 2, ¿de acuerdo? I sub 1, sí. E I sub 2, bueno, lo podemos calcular luego, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero I sub 1. Y tenemos que va a ser un medio, hemos dicho, de A sub I por el tiempo al cuadrado. I sub 1 va a ser un medio del campo eléctrico por la carga partido de la masa, ¿no? Por el tiempo al cuadrado. De tal forma que I sub 1 es un medio por 28 por el tiempo al cuadrado, que hemos dicho que es 4 por 10 elevado a menos 8 segundos al cuadrado. Carga partido de masa. De tal forma que I sub I nos da un valor de 2, I sub 1, perdón, nos da un valor de 2,24 por 10 elevado a menos 14 carga partida de masa, ¿de acuerdo? Esto serían metros. 2,24 por 10 elevado a menos 14 I sub 1. I sub 2, va a ser 1,12 por 10 elevado a menos 6, ¿de acuerdo? Que esto es V sub I, esto sería V sub I, ¿de acuerdo? Carga partida de masa por 5 por 10 elevado a menos 8. Y esto nos va a dar un valor de 5,6 por 10 elevado a menos 14. Metros, ¿de acuerdo? Eso nos da el valor de I sub 1 e I sub 2. ¿Vale? Lo tendríamos todo. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos. Ahora, nos vamos a T sub 2. El tiempo que está T sub 2 ya fuera del condensador hasta que impacta. Y tenemos que la distancia 0,1 entre 2 por 10 elevado a 6. A 6, perdón. ¿De acuerdo? 2 por 10 elevado a 6. 10 centímetros, que es 0,1. ¿De acuerdo? Ese 0,1 viene de aquí. ¿Vale? Ese 0,1 viene de aquí. 0,1 entre 2 por 10 elevado a menos 6, este T sub 2 nos va a dar un valor de 5 por 10 elevado a menos 8 segundos, que es este, ¿vale? Que no había dicho dónde lo había sacado, ¿de acuerdo? Para ese T sub 2. Porque esto V sub I por tiempo. ¿De dónde sale ese tiempo? Pues sale de aquí. ¿De acuerdo? Este T sub 2 lo había puesto y no lo había calculado, ¿vale? Ahora tenemos que I sub 1 más I sub 2, hemos dicho que es D. ¿De acuerdo? Hemos dicho que es D. I sub 1, que va en función de carga partida de masa, ¿de acuerdo? Tenemos que es 5,6 por 10 elevado a menos 14 carga partida de masa más 2,24 por 10 elevado a menos 14 carga partida de masa, que es lo que nos interesa, igual a 0,014, porque nos dice 1,4 centímetros, ¿de acuerdo? Nos dice 1,4 centímetros, que es 0,014. De tal forma que aquí despejamos carga partida de masa y nos quedará 0,014 entre 7,84 por 10 elevado a menos 14 y nos da un valor de 1,786 coulombios partido de kilogramo, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Es decir, el ejercicio nos pedía relación, indicar el sentido del campo y calcular la carga más específica de los electrones. Esta es la carga específica, que lo veis aquí. ¿De acuerdo? La carga específica del electrón, carga masa, la tenemos. Ahora el sentido del campo magnético. Para que no se desvíe tenemos que aplicar, ¿de acuerdo?, la regla de la mano izquierda.
¿de acuerdo? Regla de la mano izquierda. Teniendo en cuenta, ¿de acuerdo?, el sentido de cada uno, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que el electrón va hacia allá y que el campo magnético la fuerza magnética también tiene que ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Y el electrón va a ir para allá. Por lo tanto, para que esta fuerza magnética vaya hacia afuera, o sea, vaya de ahí, vaya hacia abajo, el campo magnético tiene que ser perpendicular al papel y dirigido hacia afuera, ¿vale? Aplicando la regla de la mano izquierda. Aplicáis la regla de la mano izquierda y veis como el campo magnético tiene que ir perpendicular al papel y hacia afuera, ¿vale? Bueno, pues este sería el ejercicio que apareció en Extremadura en el año 2023, ¿de acuerdo? Venga, podemos seguir.